Pero lo más misterioso de todo es que aunque han eliminado esta escena, se les ha olvidado quitarla de un montón de sitios de la película. Todas esas imágenes han desaparecido del libro. Las eliminaron antes de sacarlo a la venta para no dejar ni rastro de cómo iba a ser esa versión original de la película, pero yo las he encontrado. Wingapo. Sí, lo que habéis visto en el título del vídeo es cierto, no es clickbait. Ese es el número de escenas eliminadas que he averiguado que existen gracias a analizar todos los trailers, todo el material promocional y por supuesto la novela oficial de Frozen 2. Así que en este vídeo hablaremos de escenas eliminadas como el misterioso encuentro de los padres cuando eran pequeños en el bosque encantado, el extraño sueño de Elsa, que me parece un poco creepy, el momento eliminado de los cristales sobrevolando Arendelle y la trágica destrucción del palacio de hielo de Frozen 1. Te prometo que no vas a querer perderte ni un solo momento de este vídeo, así que abre bien los ojos, abre bien las orejas y empezamos. Flippity flop. Escena 1. Prólogo. Vale, de esta primera escena eliminada que os voy a hablar no tenemos imágenes porque pertenece a la novela. Sin embargo, tranquilos que de la mayoría de escenas eliminadas que vamos a hablar sí tenemos imágenes. Parezco Mónica Naranjo en la Isla de las Tentaciones. Tenemos imágenes. Pero de esta primera escena no, resulta que es el prólogo y os la resumo así muy por encima, porque tampoco es que tenga nada en plan wow. Pues te cuenta que un día de repente llegaron muchos barcos al fiordo del bosque encantado y que esos barcos estaban repletos de gente dispuestos a crear un hogar junto al agua y que pronto esas personas acabaron fundando el reino de Arendelle y se construyó un magnífico castillo para la familia real. Entonces el jefe Northuldra se vio con el rey y juntos se dieron la mano sobre un acantilado en la puesta de sol. Y entonces el rey de Arendelle, que en ese momento era el abuelo de Elsa y Anna, mandó construir una presa en ese acantilado. Ya está, como veis esta escena es un poco mierda, ¿vale? Ok, lo admito, pero es que tampoco me quería saltar ninguna, ¿sabes? Rigor periodístico ante todo. El prólogo del libro no cuenta nada más, pero sí que me parece súper curioso descubrir que el reino de Arendelle tiene muy poco tiempo, es súper nuevo y se funda justo antes de la construcción de la presa. Escena número 2. La inauguración de la presa. No es una escena completa, sino un plano eliminado en el que vemos a Iduna atravesando la presa por primera vez con un reno bebé en sus brazos. Pertenece al flashback que narra el rey Agnar al inicio de la película, pero por alguna extraña razón decidieron eliminar este plano con Iduna y el reno y lo cambiaron por un plano general aéreo donde se muestran a las dos culturas encontrándose. Lo curioso es que este pequeño reno al que ya no vemos en esta escena lo han utilizado para hacer algunos anuncios en Instagram. Me lo quitan de la película y me lo ponen en un anuncio, ¿pero por qué? Escena número 3. El misterioso encuentro. Aquí la cosa empieza a ponerse muy interesante. Y es que esta escena es una de las que más me ha molestado que hayan quitado de la película. Han eliminado por completo todo el encuentro que sucedía entre Iduna y el príncipe Agnar. En este momento, cuando el espíritu del viento le indica a Agnar dónde se encuentra Iduna, el rey Agnar en realidad caminaba hacia ella y se conocían. Y sucedía lo que vimos en el primer teaser que se lanzó de Frozen 2, lo cual demuestra que los dos llegaron a tener un encuentro mucho más notable de lo que finalmente aparece en la película. Pero lo más misterioso de todo es que aunque han eliminado esta escena, se les ha olvidado quitarla de un montón de sitios de la película. Y entonces nada encaja. Al eliminar este encuentro, ahora la batalla estalla antes de que a Agnar le dé tiempo a conocer a Iduna. Esto es lo que se muestra en la película. Agnar la mira y entonces estalla la batalla y no le da tiempo a acercarse y ponerse a jugar con las hojas como iba a pasar en un principio. Lo más curioso es que aunque la hayan eliminado, esta escena sí ha permanecido en la película, solo que está escondida, en forma de recuerdo mágico. Cuando Elsa está cantando mucho más allá y su magia va contando la historia del bosque encantado, ahí sí que vemos a Iduna jugando con Agnar y con el espíritu del viento. De hecho, dejo aquí esta comparación para que veáis que efectivamente es la misma escena. Pero si la habían eliminado e incluso reanimaron el momento de la batalla para establecer que efectivamente Agnar no había conocido a Iduna, ¿cómo es posible que en esta escena sí aparezca? Pues ya te digo yo, o se les ha olvidado o no les ha dado tiempo. Pero es que además, este fallo se vuelve a repetir cuando Elsa llega al bosque encantado. Elsa se enfrenta al tornado y al congelarlo desde dentro empiezan a aparecer momentos del pasado. Y uno de ellos es el príncipe Agnar jugando con Iduna. Incluso si prestas atención se escucha al teniente Matías que le llama y le alerta de la batalla. De nuevo, no tuvieron tiempo para rehacer la animación del interior del tornado, la cual mostraba cómo iba a ser todo en un principio. Es decir, Agnar se adentraba en el bosque para jugar con Iduna, no se enteraban de la batalla, hasta que Matías llegaba corriendo y le alertaba. Nada que ver con lo que finalmente vemos en la película. Pero por suerte podemos ver cómo iba a ser todo en un principio gracias a todas estas pistas que nos ha dejado la película, también gracias al primer teaser
Bueno, y por supuesto gracias a que yo me paso horas investigando, pausando y analizando cada plano y comparando y en fin. Yo es que ya por la noche sueño con fotogramas de Frozen. Curiosamente este encuentro también queda recogido en una de las páginas del libro de arte de Frozen 2, del cual ya os hablé en el vídeo anterior que subí con un haul con objetos Disney súper chulo, que espero que hayáis visto ese vídeo. Y de todas formas en este vídeo también abajo en el romborón y en el comentario fijado os dejo el enlace por si alguien se lo quiere pillar por Amazon. Pues en la página 81 de este libro queda recogido ese encuentro y además es muy curioso porque le vemos a los dos personajes con la primera ropa que iban a llevar. También de esta escena queda registrado un cambio gracias a las primeras filtraciones del libro de arte de Frozen 2. Y es que en esas filtraciones se mostraba mucho sobre cómo iba a ser la película en un principio. Y de hecho cuando yo me compré este libro esperaba ver todos esos detalles. Pero misteriosamente todas esas imágenes han desaparecido del libro. Las eliminaron antes de sacarlo a la venta para no dejar ni rastro de cómo iba a ser esa versión original de la película. Pero yo las he encontrado. Y precisamente en una de esas imágenes se muestra cómo Iduna iba a salvar al príncipe Agnar de las llamas del bosque encantado, siendo una prueba más de que ese encuentro iba a ser muy diferente al que hemos visto finalmente. En la película, y gracias a los flashbacks de hielo que Elsa ve cuando llega a Latohalan, descubrimos que Agnar estaba tirado en el suelo inconsciente y que Iduna lo salva con la ayuda de Galerna, el espíritu del viento, de manera que Agnar e Iduna nunca llegan a conocerse. Pero es que además, en esta misma escena del flashback, vemos un plano que ha sido eliminado de la película pero que sí vimos en el tráiler. Otra prueba de que el montaje de la película iba a ser diferente en un principio y quizás la batalla iba a ser más larga de lo que hemos visto finalmente. Recuerda que si todo esto acaba saliendo en los extras del Blu-ray, lo viste aquí primero. Por fin sabemos qué estaba soñando Elsa y qué le hizo despertarse de esa manera tan brusca. Escena número 4. La nana de Iduna. En esta escena ya os hablé en mi vídeo titulado Final explicado de Frozen 2, que si no lo has visto os dejo el enlace abajo en el romborongo y también en el comentario fijado, y también al final del vídeo os aparecerá para que podáis hacer clic y así podéis ver este vídeo tranquilamente. El caso es que como ya os he hablado de esta escena, pues tampoco me voy a enrollar mucho. Cuando el rey Agnar abandona la habitación y se quedan a solas Elsa, Anna e Iduna, Iduna le canta a Elsa una nana sobre el río Latohalan y la cámara empieza a salir por la ventana, se va alejando y ya no vemos nada más de lo que sucede realmente dentro de la habitación. Pues a continuación, y gracias a la versión japonesa del tráiler, podemos ver un pequeño resumen de esta escena. La vemos y ahora a continuación os doy más información. Vale, como vemos parece que simplemente tienen una sencilla conversación sobre por qué Elsa tiene poderes. Sin embargo, es un fragmento que está muy editado para el tráiler, así que vamos a reconstruirlo todo. Iduna les canta a la nana sobre el río Latohalan, y mientras la cámara se va alejando y ya no vemos nada más, lo que realmente sucede es que Iduna termina de cantarle la nana a Elsa, la devuelve a la cama y Elsa, muy preocupada, le pregunta a su madre que por qué ella es la única que tiene poderes. La madre se lo cuenta muy preocupada mirando por la ventana y además lo hace mirando una aurora boreal, que ya os conté en otro vídeo por qué era tan importante, así que no me voy a repetir aquí. Y se muestran tanto la madre como Elsa muy preocupadas, hasta que finalmente Iduna la calma, le da un beso de buenas noches y se va de la habitación, aunque ella obviamente sigue preocupada. Todo este trozo lo han quitado de la película, os insisto que esta escena la explico un poco más a fondo en el vídeo sobre el final de Frozen explicado, y me parece un grandísimo error porque demuestra que Iduna ya conocía el destino de Elsa, y esto le daba mucho más dramatismo a la película y mucho más sentido al viaje que emprendían Iduna y el rey Agnar para intentar evitar el destino de Elsa. No obstante, aquí viene una curiosidad, y es que aunque quitasen esta escena de la película, de nuevo no la quitaron en la cúpula en la que se revelan todos los recuerdos de Elsa cuando llega al glaciar. Como podéis ver, casi todos los planos de esa escena tienen su réplica en la cúpula. De nuevo, ver esos recuerdos ahí en la cúpula hubiera tenido para el espectador mucho más sentido si ya hubiésemos visto previamente esas escenas en la película. Y también, como un extra, hay una frase que decía el rey Agnar que también ha sido eliminada. La frase es: siempre debéis protegeros entre vosotras. Remember, you must always protect each other. Esta frase también le hubiera dado mucha más profundidad a la relación que muestran las dos hermanas durante toda la película. Pero bueno, en fin. Escena 5. Dignatarios en el castillo. Siempre me había preguntado quiénes eran todas estas personas que había en este aburrido evento al inicio de la película. Pues la novela da la respuesta, que por cierto, no sé si lo he dicho ya, es de esta novela, también os dejo el enlace abajo por si alguien la quiere comprar. Pues ahí se revela que estas personas eran dignatarios de otras tierras, de otros reinos, que habían venido para hablar sobre comercio y para que la reina les diese información sobre los habitantes de Arendelle y cuáles eran sus objetivos para el reino. Y que esos dignatarios, cuanto más hablaban con Elsa, más agradecida y sabia la percibían. Ah, y el hombrecillo que viene a avisar a Elsa se llama Kai, es su consejero más leal y de hecho ya le vimos en Frozen 1. Escena 6.
Home. Esta canción titulada Home iba a ocupar el lugar de la canción Some Things Never Change, algunas cosas nunca cambian o lo que no cambiará en castellano. Vamos, la canción que cantan al inicio todos en Arendelle. La letra en cierto sentido era parecida a la de Some Things Never Change, ya que Anna canta sobre lo a gusto que se siente en Arendelle, su hogar, agradeciendo todo lo que tiene pero reconociendo lo frágiles que pueden llegar a ser las cosas. Y os leo un trocito de la canción, Las gafas del cerca. Estoy agradecida por este castillo y por todo lo que tenemos, especialmente mi familia, pues hemos pasado por mucho. Sé lo frágiles que pueden ser las cosas, si les perdiera, me perdería a mí. Son mi océano, son mi orilla, les quiero dar más, son mi hogar. Y esto de les quiero dar más es muy importante y conecta con este otro trocito de la canción. Paseando por la ciudad, con todos haciendo sus cosas, en algún lugar de mi corazón siento que aún no he hecho lo suficiente por estas personas que conozco. Este lugar que amo, mi hogar. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Pues los más avispados ya os habréis dado cuenta. Y es que precisamente esta canción establecía las bases del final de la película, en el que Elsa dice que lo mejor para Arendelle es que Anna sea la reina. Y de hecho la película termina con su coronación. Y esta canción, que originalmente iba a estar al principio de la película, ya mostraba la devoción que tenía Anna por su pueblo y la necesidad de hacer algo más por ellos. Y eso es algo que se ha perdido en la canción Some Things Never Change. Y me da bastante pena porque justificaba bastante bien el destino final que acababa teniendo Anna en Arendelle. Y el motivo por el que decidieron eliminar esta canción es porque únicamente la cantaba Anna y no les parecía del todo bien que en esta canción al inicio de la película no cantasen todos los personajes. Y por eso en Some Things Never Change al final cantan Anna, Elsa, Kristoff y Olaf. Por cierto, estos storyboards que os he estado enseñando no son oficiales, sino una recreación de un fan llamado Alexis Leder, y por supuesto tenéis el enlace abajo en el rongorongo por si les queréis echar un vistazo. Escena 7. Unmeltable Me. Inderretible yo. En uno de mis anteriores vídeos donde analizaba los trailers de Frozen decía que me llamaba la atención que Olaf ya no aparecía con su nubecita, con su nevada perpetua, lo cual era lo que le permitía no derretirse y que ojalá le diesen una explicación de por qué ya no la tenía, porque si no sería un error. Pues vaya, si le iban a dar una explicación, que de hecho Olaf originalmente iba a tener toda una canción para explicar ese pequeño detalle. Una canción en la que nos contaba por qué ya no necesitaba llevar su nevada particular sobre la cabeza. Gafas del cerca. Quizás puedas recordar que una vez necesité mi propia ráfaga, pero ya no debes preocuparte. ¿Quién puede sostener esta enorme vela? El inderretible yo. ¿Quién no está sudando en este ambiente sofocante? El inderretible yo. Obviamente en español no rima, esto es como los hechizos de embrujadas que doblados al castellano no rimaban una mierda, pero en inglés sí que rimaba. De hecho me llegué a dar cuenta de que si tú activabas los subtítulos en español, en la traducción que veías en los subtítulos sí que rimaban los hechizos, pero en el doblaje no, y me daba mucha rabia. Bueno, Unmeltable Me es una canción bastante divertida, muy descriptiva, y no solo aprendemos que ya no necesita su nubecita, sino que además aprendemos por qué. Y es porque los poderes de Elsa han crecido desde la primera película y ya es capaz de mantener a Olaf siempre congelado. Y en esta canción también descubríamos que Olaf había aprendido a leer y que le gustaban mucho las palabras rimbombantes como inderretible. Que por cierto, Unmeltable realmente no se traduce como inderretible sino como infusible, pero inderretible suena mejor, ¿no? Por mucho que así lo recuerdes, esta escena no has podido verla en la película, es imposible. Se trata de un misterioso efecto Mandela. Escena 8. El extraño sueño de Elsa. Justo después de que Anna le cante a Elsa la nana que les cantaba la madre de pequeñas, y antes de que Elsa se despierte sobresaltada cuando escucha la voz, sucede algo que ha sido eliminado de la película, pero que de nuevo, gracias a la novela, podemos descubrir qué es. Por fin sabemos qué estaba soñando Elsa y qué le hizo despertarse de esa manera tan brusca. Leo textualmente. Los sueños inundaron la cabeza de Elsa. Estaba caminando a través de un bosque repleto de árboles preciosos, cubiertos por la luz dorada del sol. Escuchó una risa y vio a un chico y a una chica jóvenes jugando en una pila de hojas. ¿Os suena esto? Efectivamente, esa noche Elsa sueña con el encuentro de sus padres. Como veis, inicialmente ese encuentro iba a ser bastante importante porque se repetía a lo largo de toda la película. Pero las hojas que ellos arrojaban se elevaban a lo alto en el aire, imposiblemente altas, y permanecían allí arriba, sin caerse. Un reno pasó corriendo. Si estaba corriendo hacia algo o huyendo de algo, es algo que Elsa no podía saber. Pero es que esto se vuelve aún más misterioso. Atentos. Si Anna hubiese estado despierta, habría visto que las imágenes del sueño de Elsa estaban suspendidas en el aire sobre su hermana, hechas de suaves copos de nieve. Eran como un recuerdo, reproduciéndose para Elsa y cualquier otra persona en la habitación. Pero los sueños de Elsa nunca se habían manifestado a sí mismos en forma de nieve hasta ahora. Y entonces Elsa se despierta y escucha la voz que la llama, y esta parte a partir de ahí ya sí lo vemos en la película. Como veis, han eliminado este misterioso sueño de Elsa, que es muy importante por dos motivos. El primero lo acabo de comentar y es que le da aún más importancia a ese primer encuentro de los padres. Y el segundo es que establece e introduce algo que luego en la película nos choca un poco, y es que Elsa de repente es capaz de materializar y traer
traer a la vida sueños y recuerdos del pasado en forma de hielo. Cuando Elsa se enfrenta al tornado y conjura un montón de estatuas de hielo, es como wow, ¿de dónde ha sacado Elsa de repente este poder? Es como demasiado brusco. Sin embargo, gracias a esta escena, ahora sabemos que es un poder que ha ido creciendo poco a poco y que ha ido desarrollando mientras dormía, conjurando sus sueños en forma de nieve frente a ella, sin tan siquiera saberlo. Es en realidad un poco creepy. Imagínatela a ella toda la noche durmiendo y un montón de figuras de nieve apareciendo por la habitación sin que ella se dé cuenta. Es como un poco parálisis del sueño y visitante de dormitorio. Bueno, igual se me está yendo la olla, es que soy muy fan de Cuarto Milenio, ¿vale? Escena 9. Cristales sobre Arendelle. En esta escena eliminada vemos a Anna despertándose sobresaltada y asomándose al balcón para ver todos los cristales que ha conjurado Elsa cuando terminaba de cantar Mucho más allá. Pero Soundwave, eso no es una escena eliminada, yo lo he visto en la película, te estás equivocando. Por mucho que así lo recuerdes, esta escena no has podido verla en la película, es imposible. Se trata de un misterioso efecto Mandela, que por cierto sobre efectos Mandelas de Disney me encantaría hablar en mi canal en algún futuro vídeo. Bueno, ¿y qué está pasando aquí? Pues ha habido un cambio muy curioso. Mientras que en la versión que hemos visto en la película, esta escena hace un zoom muy dramático hacia el castillo de Arendelle, hacia donde se encuentra Anna, y Anna abre el balcón súper dormida y un poco confusa al ver todos los cristales, sin entender nada, pues en la primera versión Anna salía corriendo al balcón súper asustada, había un zoom hacia atrás, al contrario que en la versión final que es un zoom hacia adelante, y entonces algunos cristales se iluminaban. Aquello parecía Tron. Resulta muy curioso ver ese tipo de cambios y pensar en los motivos que llevaron a los creadores a hacerlos. Mientras que la versión original le daba más importancia y más dramatismo a los cristales, ya que la cámara se alejaba y se abría el plano para mostrarse todos los cristales volando y además se iluminan, pues en la versión que hemos visto finalmente en el cine, la cámara ignora los cristales y se centra en Anna. Pero más llamativo es aún la propia expresión de Anna, que pasa de estar totalmente asustada al ver todos esos cristales sobre Arendelle a estar sencillamente dormida y extrañada. Todo esto solo quiere decir una cosa, y es que inicialmente los cristales iban a tener mucha más importancia en la película. Pensadlo, ¿de qué sirven los cristales? ¿Qué aportan realmente? Sí, sabemos que cada uno simboliza un elemento, pero realmente no aportan nada. Aparecen, están un segundo en el aire y se caen, y nunca más se vuelve a hablar de ellos. Sin embargo, y de esto ya os hablé en el vídeo en el que explicaba el final de Frozen 2, el misterioso pergamino que encuentran en el barco de los padres, el cual usó la madre para descifrar la profecía, incluye misteriosamente un jeroglífico con ¡oh! Sorpresa, los cristales. Los mismos cristales que conjura Elsa. Es un pergamino que aparece solo durante un momento y luego la película continúa como si nunca hubiese existido. Y de hecho, en cierto modo, acaba quedando como un cabo suelto en la historia. Todas estas pruebas indican que en un principio estos cristales iban a tener una importancia mayor. Iban a tener una simbología y serían el presagio de una profecía. La misma profecía que ya había descifrado la madre. Y eso también explica por qué en un principio Anna se asustaba tanto al ver los cristales. Sabía que presagiaban algo peligroso. Quizá nunca lleguemos a saber exactamente cómo iba a ser esa trama de los cristales y el pergamino. Lo que sí sabemos es que decidieron quitar toda esa trama de los cristales, del pergamino, y nos dejaron una película con un montón de elementos que se quedan en el aire y que habrían hecho la película, en mi opinión, mucho más interesante, pero también mucho más compleja, y quizás por eso decidieron eliminarlo. Escena 10. Los trolls. Cuando los espíritus empiezan a azotar Arendelle y todos los habitantes se refugian en los acantilados, llegan los trolls. Y es curioso porque en esta escena hay varios cambios sutiles que aparentemente no tienen ninguna importancia y una frase eliminada que me ha parecido un súper error que la quitasen. Empecemos con la llegada de los trolls y Kristoff. En un principio iban a llegar, Kristoff se sorprendía y Pavi aparece. Pues bien, esto al final no ha sido así. Quizá no lo recuerdes, pero ahora, en la versión final, Kristoff ya no va con ropa de calle, sino con su bata. Esto es un poco como jugar a las 7 diferencias. Además, ahora Bulda se le abalanza sobre él, mientras que en la versión original esto simplemente no sucedía. Y algo probablemente sin importancia, pero de lo que también me he dado cuenta, es que en un inicio Elsa y Anna se sorprendían con la llegada de Pavi. Si veis, incluso Anna hace un pequeño gesto de echarse hacia atrás, pero ahora hacen todo lo contrario y avanzan hacia él. Sé que este es un cambio mínimo, sin importancia, de hecho ni siquiera sé si os hace ilusión que os lo cuente, pero yo soy muy friki, a mí me gusta mucho investigarlo y darme cuenta, y como os he dicho antes, me debo al rigor periodístico. Ahora bien, esta escena contiene una frase eliminada que me ha molestado mucho que hayan quitado. Inicialmente, Pavi decía: el reino ya no es seguro. Elsa, debes encontrar la verdad. Ve al norte, cruzando las tierras encantadas y adentrándote en lo desconocido. Pues bien, toda esta frase ha sido completamente eliminada de la película. Sí que la pudimos escuchar en los trailers y quizás por eso os suenen, pero ahora están totalmente borradas. Y ahora, en la película final, es Elsa la que realmente llega a la conclusión de que debe ir al bosque encantado. No es Pavi quien le dice a dónde ir y cómo hacerlo. Y algo que me ha
resultado muy curioso es el intercambio de una conexión con una canción por otra. Como os he dicho anteriormente, estaba planeado que Pavi les dijera: ve al norte, cruzando las tierras encantadas y adentrándote en lo desconocido. O en inglés, and into the unknown. Es decir, Pavi estaba estableciendo una conexión con la canción Into the Unknown que Elsa acababa de cantar unos minutos antes. Entonces quedaba perfecto porque Elsa terminaba de cantar Into the Unknown y minutos más tarde Pavi le decía: Elsa, debes ir Into the Unknown. Era súper guay. Sin embargo, ahora esa frase de Pavi ha sido cambiada por la siguiente, la cual se la dice a Anna: cuando no se ve futuro, la única opción correcta es intentar hacer las cosas bien. O en inglés, the only option is to do the next right thing. Idiomas, querida. Como veis, ahora en lugar de hacer la conexión con la canción Into the Unknown, hace la conexión con la canción The Next Right Thing, que la canta Anna al final de la película. Y es un cambio que me ha resultado bastante curioso. Pero es que aún hay algo más interesante y es otra tercera frase eliminada de Pavi. Esta frase se la dice a Anna y le dice: la magia es atrayente, sin ti puede que se deje atrapar por ella. Y esta frase era muy importante porque refuerza la idea y el temor de que Elsa vaya demasiado adelante, demasiado lejos en el glaciar, como efectivamente terminó sucediendo. Así que era otra profecía que a modo de consejo daba Pavi y que le hacía ver mucho más sabio. Pero también por algún motivo que desconocemos han decidido quitarla. Pues qué pena. Esta escena eliminada nunca jamás se la pienso perdonar a Disney. Número 11. El Palacio de Hielo. Vale, para esta escena quiero que hagamos flashback a uno de los vídeos donde analizaba uno de los trailers de Frozen 2. Entonces mi pregunta es ahora, ¿qué papel va a tener el castillo? Porque en este plano te lo muestran ahí súper iluminado y desde luego obviamente no está ahí por casualidad. Bien, era evidente que el castillo iba a tener un papel importante en Frozen 2, porque si no, mostrarlo de esa manera no tendría mucho sentido. Pues ¿cuál fue mi desilusión al terminar de ver Frozen 2 y descubrir que realmente no pasaba nada con el castillo? Me dije: Zoe, ya no eres la máxima autoridad mundial en materia de ocultismo. Pues nada que ver, porque el castillo efectivamente sí que iba a tener un papel muy importante, lo cual se descubre en una de las escenas eliminadas que han permanecido en la novela. Y es que en este momento, que en la película parece que pasan de largo sin más, realmente sí que sucede una interacción con el castillo. Gafas del Serka. Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente alcanzaron el magnífico palacio de hielo que Elsa había construido para sí misma. Las hermanas se quedaron mirándolo, recordando el día de la coronación de Elsa 3 años antes, cuando Anna se acercó a su hermana y le pidió su bendición para casarse con Has. Bueno, no lo voy a leer todo, pero son 2 páginas enteras donde Anna y Elsa empiezan a recordar momentos importantes de los últimos 3 años y eso no lo vemos en la peli. La escena termina con Elsa reflexionando sobre lo importante que había sido su hermana Anna y la seguridad que había ganado en sí misma. Y dice: era capaz de construir algo más que muñecos de nieve y hacer bonitos patrones de hielo. Había construido un magnífico palacio de hielo que aún se mantenía fuerte y en pie hoy día. Esta frase me gustaría enfatizarla con un enfatizador de palabras. Repito: Elsa había construido un magnífico palacio de hielo que aún se mantenía fuerte y en pie hoy día. Pues bien, es que al final de la película vuelve a haber otra segunda escena eliminada referente al castillo. Por cierto, me molesta a mí mismo que a veces digo castillo, a veces digo palacio. Oficialmente es palacio, ¿vale? Así que vamos con esa escena que os acabo de contar. Escena 12. La destrucción del Palacio de Hielo. En Frozen 1, el Palacio de Hielo tuvo una importancia extrema. Era el refugio que construía Elsa para aislarse de los demás y además era la prueba física de la grandeza de su poder. Al haber estado reprimida, ni siquiera ella era consciente de lo que era capaz de hacer con sus poderes. Y el Palacio de Hielo fue esa demostración. Es decir, el palacio se convirtió en un icono de la grandeza de Elsa. Por ello, y como os he contado en la escena eliminada anterior, se vuelve a mostrar el castillo para reforzar esa idea. Os recuerdo la frase textual: el Palacio de Hielo aún se mantenía fuerte y en pie hoy día. Pues cuando Elsa queda congelada en el glaciar y muere, y vemos que también se empieza a disolver Olaf, hay toda una escena preciosa que ha quedado recogida en la novela y dice lo siguiente. Y además quiero que cerréis los ojos y os imaginéis mientras lo voy narrando cómo habría sido esta escena en el cine. Cierra los ojos. Fuera del bosque, el Palacio de Hielo de Elsa empezó a derretirse. El agua caliente goteaba desde la cúpula del techo y bajaba por las paredes hacia la estancia principal. Las escaleras y los pilares se desmoronaban en trozos de hielo picado. El magnífico candelabro de hielo que iluminaba todo el suelo se cayó con un estrepitoso impacto. Entonces, la segunda planta colapsó sobre la primera y todo quedó reducido a un gigantesco charco de agua. Es decir, toda una escena en la que veíamos la destrucción del Palacio de Hielo, el símbolo de la grandiosidad de Elsa. Esta escena eliminada nunca jamás se la pienso perdonar a Disney. Yo recuerdo cuando estaba leyendo el libro y decía que el agua bajaba de la cúpula por las escaleras e inundaba la estancia principal y lo de las columnas viniéndose abajo, me vino a la mente la escena de Titanic cuando se está hundiendo y todo empieza a venirse abajo. Si tú también lo has
pensado, por favor, déjalo en los comentarios. Y me parece tan pero tan mal que hayan eliminado esa escena, porque ver el Palacio de Hielo desmoronándose de esa manera habría sido tan dramático. O sea, imagínate que ves a Elsa muriendo congelada en el glaciar. Cuando crees que la cosa no puede ser más dramática, ves a Olaf desintegrándose. Y cuando dices, venga, chao, me bajo de la vida, entonces empiezas a ver con todo detalle cómo se destruye el Palacio de Hielo que Elsa había construido en Frozen 1. Es que es muy fuerte, o sea, me hubiera encantado verlo. Además, me hubiera puesto a llorar un montón y a mí me encanta llorar en el cine. Yo, si salgo del cine sin haber llorado, me parece un timo, aunque la película sea una comedia. Así que ojalá en el Blu-ray, aunque sea a modo de storyboards, aparezca alguna referencia a esa escena, porque me parece brutal. Escena 13. La manta de Olaf. ¿Recordáis que en uno de los análisis del tráiler hablaba sobre cuál podría ser ese objeto misterioso que Anna guardaba en su bolso? Pues hay una escena eliminada que lo desvela, y de nuevo lo encontramos en la novela. Cuando estaban viajando en el carruaje y convencen por fin a Olaf de que se calle y se acueste, esta escena eliminada nos cuenta que Elsa conjuraba una manta de hielo y se la echaba por encima a Olaf. ¡Una manta de hielo! Porque Olaf es un muñeco de nieve. Me hace mucha gracia el concepto manta de hielo, porque las mantas son para estar calentito. Es como un gag o un chiste que han quitado de la peli y digo, jo, hubiera sido muy chulo. Y después de echarle la manta de hielo por encima, pues le da un besito en la frente y le dice que buenas noches. Y entonces, justo después de haberle echado a Olaf la manta de hielo por encima, Elsa coge el bolso de Anna y saca de dentro el chal de la madre y se lo echa por encima para ponerse a dormir junto a Olaf. En la película, la parte que vemos es cuando Elsa y Olaf ya están dormidos, entonces nos han quitado ese trocito que venía justo antes. Ya sé que no es gran cosa, pero bueno, no quiero que haya ni una sola escena eliminada que no os cuente porque yo me debo a mi público. Escena 14. La llegada al bosque encantado. Después del momento anterior, Elsa vuelve a escuchar el cántico de la Tojallan y se despierta. Se bajan del carruaje y encuentran literalmente en 2 segundos la entrada al bosque encantado, con los 4 monolitos. Siempre me pareció algo como muy precipitado, y tengo la teoría de que desde que se bajaban del carruaje hasta que llegaban a la entrada del bosque encantado, ese camino iba a ser en realidad mucho más largo. Y justo ahí entra en juego esta escena eliminada que ya aparecía en el primer teaser de Frozen 2, con los 5 personajes mirando al horizonte de una forma súper épica. Efectivamente, este momento tampoco aparece en la película y sí o sí tenía que ser antes de entrar al bosque encantado, porque si os fijáis, el cielo no aparece cubierto por la niebla. Así que aún no han entrado y debe suceder justo después de que se bajen del carruaje para hacer el resto del camino a pie. Y de hecho, creo que el bosque encantado comienza justo ahí abajo a la derecha, porque si os fijáis, por ahí todo empieza a estar sospechosamente cubierto de la misma niebla que hay a la entrada del bosque encantado. A continuación os pongo un clip de 11 segundos de esta escena eliminada que he conseguido rescatar. Curiosamente, el libro de arte también recoge esta escena, en la que podemos ver el mismo río, las mismas rocas e incluso las mismas montañas, con la única diferencia de que aquí vemos a Elsa únicamente y con su traje de la primera película, lo cual nos indica que esta conceptualización se hizo en las primeras fases de la preproducción de Frozen 2, cuando todavía no se habían diseñado los outfits que iban a llevar los personajes. Así que, al parecer, en un primerísimo momento de la película, Elsa afrontaría esta parte del viaje ella sola, luego se cambió y serían los 5 personajes, aunque finalmente se eliminó por completo toda esta escena de la película. Hasta el momento llevamos solo 14 escenas eliminadas. Obviamente no son las únicas y es que me falta por enseñaros más de la mitad de las escenas eliminadas de Frozen 2. Pero eso será en la siguiente parte de este vídeo. Para no perdértelo, recuerda suscribirte y activar la campanita. O si no, igual te quedas sin saber qué sucede en el resto de escenas eliminadas. Y créeme que vas a querer saberlo. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.